Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta emisión especial de las entrevistas que hacemos en el canal aquí en ADTV. Como verán, me toca hacer esta entrevista en soledad porque Sebastián, nuestro querido, está tomándose unas merecidas vacaciones. Estamos nuevamente, a Dios gracias, en la compañía del doctor Antonio Piñero, quien ya nos ha hecho el honor, nos ha dado el honor de concedernos una entrevista hace unos 3 o 4 meses en el canal, y bueno, habían quedado allí algunos puntos pendientes en torno de su obra y de su investigación sobre el cristianismo primitivo y tal. Así que hoy vamos a avanzar en algunos aspectos, sobre todo de su otra obra, también de gran valor, que es Los cristianismos derrotados. Así que, doctor Piñero, los saludo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes y deciros que yo estoy estupendamente bien, no me quejo, Bien, o sea que sin muy bien. quejas, y espero que nuestros oyentes, videntes, las dos Sí, cosas, sí, ¿no? Pues exactamente. estén bien. Bien, Adelante. debo decirle que la entrevista anterior tuvo gran repercusión y había quedado allí latente una invitación a debatir sus teorías. Obviamente, no sé si llegó a ver el video, creo que se lo hemos facilitado o no. Nuestro contacto común, Javier Pérez, creo que le ha enviado la Sí, entrevista o no. Si no es sí, así, hemos tenido sí, muy pero buenas yo no he visto repercusiones. el vídeo porque a mí me da vergüenza verme a mí mismo. Sí, yo, Ah, yo no, bueno, pero yo no me veo lo más porque importante son los comentarios y los debates que surgen en torno. Así que bueno, en esa línea, este año 2023, que empezamos ya desde temprano con estas actividades, la idea es, como decimos siempre en este canal, seguir leyendo y seguir pensando. Así que, doctor Piñero, si le parece, aquí tenemos algunas preguntas que vamos a tratar de vale. deslindar en el transcurso de una hora. Y como dije anteriormente, nos gustaría aquí en el canal avanzar sobre su otra obra, que también es de gran valor, que es Los cristianismos derrotados. Y en ese libro usted sostiene que en los primeros siglos después de Cristo existía una diversidad teológica importante entre diferentes grupos, que básicamente usted caracteriza sobre la base de 3 aspectos. El primero, la naturaleza del Salvador. El segundo aspecto, la de la iglesia y la de la salvación. Segundo y tercer aspecto, perdón. La pregunta que tenemos para hacer es, ¿por qué usted considera que esos 3 aspectos son fundamentales? Y en consecuencia, ¿existía una ritualidad diferente en esos primeros grupos posteriores al primer cristianismo? Pues sí, como me parece a mí que he dicho ya en repetidas ocasiones, el cristianismo en lo que nos interesa en este momento es un fenómeno ideológico. Quiero decir con esto que el cristianismo, al irse lentamente separando del judaísmo, que no es ni madre, como dice la gente, no, sino simplemente es pues su religión al principio, que como sabemos todos, los primeros cristianos son judíos totalmente y lo único en que se diferencian es que creen que el Mesías ha llegado ya. Es decir, empieza una separación neta precisamente en una serie de puntos. Una serie de puntos. Y entonces yo los he escogido porque me parece a mí que son característicos en cuanto a que el cristianismo es un fenómeno teológico de interpretación de las escrituras que llega teológicamente, es decir, ideológicamente, a una diferencia es que no sé cómo decirlo, no es ni religión padre ni hermana, es que todavía están juntos, digamos, que el judaísmo es en los momentos del principio, hasta finales del siglo I, en el que según el Evangelio de Juan ya parece que hay una expulsión de la sinagoga, y también lo insinúa Mateo, pues yo creo que el cristianismo es una secta y Ajá, una secta especial. ¿Y por qué sí. se diferencia una secta? Bueno, se puede diferenciar por temas sociológicos. Por ejemplo, hay sectas cristianas en los siglos segundo o tercero y cuarto que se diferencian por un encratismo, es decir, por una indignación, por una postura absolutamente contraria contra el matrimonio. O hay otras sectas más tarde que se diferencian ya de la iglesia, gran iglesia paulina, que ya se va centrando en Roma
Pues, por ejemplo, en el aspecto de la pobreza, con Prisciliano a la cabeza y otros que exigen una vuelta a la pobreza de antaño, o los donatistas en el norte de África antes. Es decir, de alguna manera el aspecto sociológico dominará a partir de un cierto tiempo. Es decir, cuando la Iglesia se asienta totalmente a medida que se acerca a ese punto clave que es el siglo IV, el Concilio de Nicea y sus antecedentes. Pero antes, a mí me interesa recalcar que el cristianismo es un fenómeno ideológico. ¿Y sabe por qué lo recalco? ¿Por qué? Porque hoy día hay grandes aspectos. Si usted ve, por ejemplo, en España, religión digital, que es una página de Internet, antes era una página junto a un periódico digital, ahora tiene tanta potencia que se ha separado y religión digital es una página en sí misma o un periódico en sí mismo. Pues rara es la ocasión en las que se discuten o en algunos temas fenómenos puramente teológicos. Claro que se discuten, evidentemente que sí. Hombre, si no, no sería una página cristiana, ¿no? Pero lo que abunda es la sociología. Y que si Papa Francisco y los obispos, y que si los movimientos en pro de los pobres, los inmigrantes, etcétera. Pero en el siglo I, y teniendo en cuenta que el cristianismo no es un fenómeno de esclavos, sino urbanita y de clases medias, ahí al principio no hay problemas sociológicos muy gordos. Hombre, evidentemente había ricos y pobres, como aparece en la Cena del Señor en Primera Corintios. Evidentemente, los ricos eran ricos, y además había alguno que tenía una casona enorme y otros no, y podían formar una iglesia doméstica porque tenían sitio, o sea, tendrían un comedor o una sala de reunión muy amplio. Pero en principio los judeocristianos y luego los cristianos a secas se separan por cuestiones ideológicas. La primera, sin duda alguna, es la naturaleza del Mesías. En mi opinión, la gran separación comienza cuando los judíos caen en la cuenta que los judeocristianos se están pasando de la raya en el culto a Jesús. En el rito, digamos. Sí, que lo están divinizando. Hombre, en el siglo I una divinización estricta es difícil que encuentre usted textos estrictos. Alguien dirá que sí, bien, que hay oraciones, liturgias, que el Apocalipsis es para leerse en una liturgia, que los evangelios se leían en liturgias y allí ya se entonaban himnos a Cristo casi como si fuera una divinidad, muy propio entre los griegos, pasar al ser humano a un estatus divino, mucho más que entre los romanos, que eran gente más asentada en la tierra. Como recuerden, por ejemplo, Vespasiano, en el momento en que las legiones de Hispania y las que estaban en Siria y todo eso, consideran que es el mejor general del ejército y que tienen que poner coto a un Nerón desbocado, pues lo eligen y el hombre, que era muy campechano, casi campesino dentro de su gloria como general en jefe de los ejércitos, pues resulta que dicen, vaya, y se pone a bromear y dice, ahora resulta que yo, que voy al cuarto de baño, etcétera, etcétera, ahora soy un dios. Es decir, que los romanos se tomaban eso de la divinidad del emperador como un signo político. Y lo aprovechaban para que en el oriente cristiano, donde había muchos súbditos que estaban cerca de los partos, Israel, Siria, la actual Turquía estaba cerca de los partos, allí, incluso Grecia, es decir, los antiguos persas, y por allí entraría una posible invasión. Trajano ciertamente muere en lucha contra los persas en el 119. Entonces les interesa divinizar al emperador por motivos políticos, pero los romanos no creían en eso. Pero los judíos sí.
en el momento en que el Evangelio de Juan cae en manos de judíos estrictos, se encienden todas las luces de alarma y empiezan los judíos a decir que los judeocristianos y más tarde cristianos a secas, que ya están empezando a dominar los ex paganos, las comunidades, esos cristianos a secas se están pasando de la raya porque están divinizando al Mesías, cosa para la mayoría de los ya rabinos a finales del siglo I, algo insólito. Es que era insólito, pero no tanto que las discusiones sigan dentro del rabinato, como si quieres hablamos de eso, que también es interesante ver que cuando los judeocristianos dan culto, y de esto hablamos, de la naturaleza del Salvador, dar culto al Salvador, no están muy lejos de algunos judíos piadosos, y puedo citar textos que ya estaban empezando a considerar al Mesías como algo divino. Es decir, dicho con un lenguaje un poco posterior al que estamos hablando ahora, no del momento de finales del siglo I o un poquito antes, ¿no? Evangelio de Lucas, no, sino en el Evangelio de Juan, que puede ser en torno al 100, digamos, ¿no? Ahí sí hay claramente místicos judíos que estás pensando en que el Mesías tiene un trono pequeñito y, como digo, con un al lado de Yahvé. Y como expresión afirman que no hay un poder en el cielo, sino dos poderes. Un trono muy grande, que es el de Yahvé, y un trono pequeñito, que es el de Mesías. Pero ya es bastante que le pongan el trono pequeñito al lado. Eso dará, si quieres nos metemos en eso, a un conflicto intrajudío. Ajá. Un conflicto intrajudío. No digo judíos y judeocristianos y judíos, sino intrajudío. Y eso, adelantándome un poco, llevará a que esa divinización de un personaje humano se concentre en el judeocristianismo o cristianismo a secas y que los judíos lo corten así, fíjese, ideológicamente, y hagan de esa especie de Mesías o, bueno, pues la sabiduría, la mano derecha de Dios, y empiezan a considerarlo como los sefirot, los números de la Kabbalah, los modos de Dios. Los modos de Dios. Esa es la gran división ideológica. Y la división ideológica está enraizada en algo teológico como es el culto al Mesías. No acabo de... No, perdón, sí, perdón. Termino. Es decir, que ¿en qué se diferenciaban los judeocristianos dibujados en Hechos de Apóstoles 2, 46, 47, que iban todo el día al templo, de los otros judíos de Jerusalén? En que afirmaban que el Mesías no solo había venido, sino que había resucitado. Cosa que a algunos les parecía raro, no porque no creyeran en la resurrección. Como alguna vez me han preguntado, ¿cómo les va a parecer raro que el Mesías resucite si estaban creyendo todo el mundo en la resurrección? Porque yo le digo, porque esa gente a los que le parece raro están pensando que la resurrección no será solo del Mesías, ni habrá una primicia que vaya por delante, sino que será una resurrección de todos, o bien judíos, o sea, de todos, entre comillas, y es que algunos pensaban que resucitarían antes del juicio final solo los judíos, piadosos algunos, otros judíos buenos y malos, otros paganos buenos solo, y otros todo el mundo, y ya les darían, digamos, su premio, entre comillas. ¿Eso qué es? Ideología pura. ¿Y en qué se diferencian? En la naturaleza del Mesías. Claro, pero usted mencionaba recién el concilio de Nicea, siglo IV aproximadamente, y ahí me permito hacer una acotación o quizás una pregunta ampliando lo que decía.
podríamos decir en todo caso que ese concilio, con el credo sobre todo, el credo niceno, que es el credo primordial, unifica todas estas diferencias de No alguna llega, manera, no ¿no? llega a No unificarlas llega. nunca. De hecho, la Iglesia de Egipto actual es monofisita. Mm, ¿Sabe que hay 6 millones de... Egipto debe tener 100 millones, ¿eh? O sea, un país sí, enorme. por lo bajo, sí. Sí, hay unos 100 millones, pero hay unos 6 Sí. millones de cristianos que son coptos, ¿no? Esos son monofisitas. Monofisitas quiere decir que no admiten lo del el inicio en el concilio de Nicea y la perfección de la fórmula o formulación en el concilio de Calcedonia o Constantinopla en el 451, sino no admiten una sola persona, que es la ortodoxia, pero dos naturalezas. Solo admiten una Claro. persona y una naturaleza. Es decir, la naturaleza divina ha subsumido a la naturaleza humana. Bueno, y otra cosa, piense, por ejemplo, en Nestorio. Nestorio, y eso está bien claro en Cristianismos Derrotados. ¿Cuál es el problema de Nestorio? Que era un hombre, un obispo virtuosísimo, un hombre pobre, un hombre manso, un hombre que era un ejemplo de obispos, pues que decía que María sería la madre, no de Dios, que es imposible que tenga madre, sino la madre del ser humano, que es Jesús. Mientras que los otros decían, claro, como la persona es única, aunque haya dos naturalezas, pues no puedes negar que María es la madre de Dios, porque solo hay una persona, aunque nos repugne, ¿no?, en la mente eso de que Dios tiene una madre. Dice, pero lo podemos decir. Y Nestorio dijo que no. Y lo curioso es que no le creyeron cuando Nestorio en un momento dijo, bueno, voy a admitirlo así, como diciendo por dentro, esto es una manera de hablar. No le salió bien la jugada. Es decir, que al final el hombre pues acabó fatal, ¿no? Y eso estamos en el siglo VI. Y hace un momento estábamos hablando de finales del siglo I. Por lo tanto, es imposible decir que Nicea estableció una fórmula en absoluto, en absoluto. Bien. Es más, si ustedes ojean tratados de historia de la teología, verán cómo a partir de Nicea suelen decir los teólogos, bueno, yo en esto no estoy muy puesto porque yo no soy teólogo. Tengo la suerte de no haber estudiado nunca teología, ni tampoco, sí, claro, ni tampoco haber recibido clase de Biblia, ninguna, con lo cual yo puedo acercarme con mente de filólogo tranquilamente sin haber recibido ninguna clase de teología. Hombre, soy cristiano, ¿no? He sido educado cristianamente y muy bien, ¿no? Pues entonces lo que yo digo es que en el vuelta al tema, ¿no?, desde el concilio de Nicea se dividen. Los que son alejandrinos hablan sobre todo de la parte divina de Jesús, mientras que los antioquenos, es decir, los alejandrinos griegos, más filósofos, más metafísicos, se ocupan de hacer teología sobre la parte divina de Jesús. Antioquía, semitas, donde el griego está conviviendo con el siríaco o el arameo. Gente, como son los judíos, bien con los pies sobre la tierra. ¿En qué se fijan? Pues en la parte más humana de Jesús. Claro. Es decir, que hay encarnación. una gran división. Así que yo lo que diría, es muy importante que la gente piense que el Nuevo Testamento, quiérase o no, a pesar de que uno de los motivos para su constitución es que todos los escritos de los 27 que hay, de algún modo, amplio, con manga ancha, de algún modo tengan una misma regla de fe que se reduce prácticamente al núcleo del pensamiento paulino, muerte y resurrección, igual evento salvador, igual consecuencias
tremendas para el ser humano y toda la creación, pues entonces resulta que el problema, como decimos, es que caiga en la cuenta la gente que al principio cada uno pensaba como quería, y que una muestra de eso está en el mismo Nuevo Testamento. Que De que ya hemos hablado, sí. Nuevo Testamento, ya hablamos de esto. Yo lo he definido como un cajón desastre. Ya sabes, donde allí lo abres y hay tijeras, agujas, hilos de todas clases, trozos de tela, medidas, metros, de diversos. Es decir, allí cabe todo. Entonces, el Nuevo Testamento, y eso también puede molestar a la gente, es más un símbolo de la diversidad grande dentro de una unidad. Y no es un símbolo de una unidad a machamartillo, como si fuera un bloque. No, es un bloque con un montón de aristas. Creo que esto es importante. Si sacáramos esta idea, sería bastante, ¿no? Porque fíjate, yo pienso, y ahora sí que me paso, no de la ideología, o sea, no hablo solo de ideología, sino que me paso a la sociología. Fíjate en el ecumenismo. Sí. Si la gente pensara, ¿no?, que el cristianismo primitivo era tan variado, que hasta cierto punto cada uno se formaba, no su Jesús histórico, que también, puesto que le añadían milagros, prodigios y discursos, también, no, pero sobre todo su Cristo se lo formaba a cada uno. Entonces, cuando algunos vienen ahora hablando del fenómeno crístico, en el que en el fondo ven como un Cristo, es decir, un reflejo del pensamiento teológico cristiano, muy nebuloso en manifestaciones humanas de nuestro siglo XX y XXI, ¿no? Bueno, pues en principio la gente puede decir, bueno, ya están aquí estos locos inventándose una suerte de cristología, porque están hablando de un pensamiento crístico que cualquier teólogo se ríe. Diría el teólogo de oficio diría, oiga, ¿me puede usted explicar qué es eso de pensamiento crístico? Pues el teólogo no lo entiende, como no sea un teólogo del pueblo. Ni en el fondo yo tampoco, yo no sé si tú lo entiendes, que es porque también es una amalgama. Pero sí, es un sincretismo, ¿no? Sí, digamos. O un invento en que yo aplique un presunto espíritu de Cristo a una serie de sistemas mentales del siglo XX-XXI. ¿No? Sí, bueno, es uno de los grandes temas que tratamos aquí en el canal, ¿no? ¿Cómo decirlo? La disolución de una unidad de pensamiento que parte, por supuesto, de la escritura tal como se ha presentado, filológicamente, si se quiere, ideológica, sociológicamente, teológicamente. Eso se ha perdido, digo, la posmodernidad o la modernidad, sobre todo, se ha encargado de diluir, ¿no? De dejar eso en un plano disolvente. Efectivamente, eso es la postverdad. La posverdad. Está claro, ¿no? La palabra es un poquito rara, pero cuando bueno, pero penetra en el fondo ya se ve lo que quiere decir, ¿no? Es verdad según mi parecer. Claro, el relativismo de la fe, del pensamiento, de todo. No hay unidad, hay disolvencia. Bueno, pues entonces, que te queda claro, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué he elegido lo de la naturaleza del Salvador? Porque creo que es aquello que empezó a fundamentar una suerte de discrepancia ya entre los mismos judíos que creían en el Mesías y que se pasaban todo el día en el templo. Ya tenían una discrepancia intelectual bastante grande. Porque, como digo, habían añadido no solamente que Jesús era el Mesías, que eso pase, que ya les molestaba mucho, puesto que había muerto, y un Mesías muerto
y fracasado no es un Mesías. Eso es evidente, ¿no? Entonces, claro, pero si añaden la resurrección, ya empieza la gente a poner las orejitas de pie. Dice, anda, venga, hasta que tienen que venir ellos. No, es que es la primicia. Y entonces muchos judíos, eso lo dirá usted, que es, o vos, ¿no? Porque tú hablas desde Argentina, ¿no? De vos, sí, voceamos, aquí voceamos. Porque, sí, pues eso es cosa de vos, ¿sí, no? Bueno, oye, en gallegos usted se dice vostede. Vostede. Y en valenciano y en todos estos también. Es decir, que está perfectamente claro que dentro de las lenguas, esto es un paréntesis, romances, sí, obviamente, ¿no? Uno trata de usted y otro trata de vos, ¿no? Sí, pero bueno, vale, genial. Entonces, lo que quedamos, ¿queda claro o no? Sí, clarísimo, clarísimo y por supuesto... Es un fenómeno ideológico al principio. Ideológico. No hay sociológicamente nada. Bueno, por lo menos entre la gente que estaba en Jerusalén. Claro. Si le parece, vamos a meternos en un tema, para continuar con la entrevista, en un tema un poco más árido, más complicado, más complejo, no complicado, y que tiene que ver con el gnosticismo, ¿no? Este surgimiento de la primera parte del cristianismo. Y me permito citarlo, doctor. Usted en su libro dice lo siguiente, cito, la gnosis parte básicamente del supuesto del desgarro que siente el ser humano al verse aprisionado en un mundo que lo oprime y en el que se siente extranjero. Al considerar, al igual que los marcionitas, la extensión del mal en el mundo o la inanidad de la materia en sí, muchos seres humanos se ven conducidos al deseo de liberarse de este mundo y unirse de algún modo a la divinidad a la que creen pertenecer. Es como la sensación del desgarro y distanciamiento de dos polos que deberían estar unidos. Fin de la cita. Además de una profunda asistencia metafísica, la pregunta es esta: ¿cree usted que el gnosticismo debe haber sido una respuesta importante ante la crisis política que vivía el imperio en el segundo siglo? ¿En qué sentido se puede pensar, además de esa posibilidad, que la gnosis debía influir en el cristianismo? Bueno, la pregunta es muy seria y es difícil de responder, ¿eh? Ya lo sí, por eso es árido. Difícil de responder. Pero primero querría decir, ¿cómo entiende usted crisis política en el siglo II? Porque la crisis política de verdad, no viene hasta la época de los severos, es decir, hacia el 190. Bueno, un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esta suerte de discrepancias internas y cuestiones que no terminan de resolverse ni siquiera. Piensa que el imperio, los que estaban fuera de las zonas limítrofes, como Siria, o bueno, Israel como Israel ya no existía desde el 135, ¿no? No existía. Adriano liquidó lo que quedaba y eso se llenó de otros semitas, que son más tarde palestinos, que toman el nombre de Israel antiguo, porque Palestina es tierra de filisteos y por lo tanto es un nombre antiquísimo. ¿Vale? Bueno, pues cerramos esto. Entonces, lo que decíamos, ¿qué crisis ve usted en el imperio, en época de Trajano, Nerva, Adriano y Marco Aurelio? Está, bueno, con Cómodo sí. Cómodo le dio a Marco Aurelio, es el hijo de Marco Aurelio, más quebraderos de cabeza, bueno, el hijo tonto, vamos, ¿no? Y efectivamente ahí puede haber una crisis en torno al 175, pero es bastante tardía y poca, porque las estructuras de un imperio, tal como lo había dejado Marco Aurelio, que ya había sometido la díscola Germania hasta el Rin, con toda claridad, y los aledaños, Hungría, Panonia, estaba todo sometido. ¿Qué crisis hay ahí? Bueno, vuelvo a lo que le decía anteriormente. Y ahora, repito, ¿usted está convencido de que la gnosis nace en medio de una crisis y no puede venir antes? Bueno, ampliemos esa pregunta, porque bueno, la duda que tenemos es esa, la gnosis, justamente con esa discrepancia esencial entre el dualismo, entre el bien y el mal y todo lo que ya sabemos, no quiero abundar aquí
en cosas consabidas, pero nace evidentemente de una problemática interna dentro del primer cristianismo que termina por resolverse, creo yo, de una manera bastante difícil de definir en una charla de una hora, pero por eso la pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene entonces la gnosis? Deslindemos esto, bueno, según Bueno, la su gnosis, en mi hipótesis, opinión, no hay una crisis evidente, bueno, yo anotamos creo que eso. no hay una ¿Cuál crisis es el, cuando bien, nace cuál la sería gnosis. el contexto entonces de qué No, lugar ocupa la gnosis vale, en esa pero primera etapa? una pregunta Sí, previa, yo ya lo sé, sí, sí. pero una pregunta previa. ¿Usted cree en una gnosis precristiana, que es una cosa que yo he planteado en Biblia y helenismo y que Sí, 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 José sí. Montserrat, Evidentemente, sí, yo creo que sí, hay una gnosis sí, precristiana, pues José de origen Montserrat, griego ya, si se quiere. bueno, pues José Montserrat dice que no encuentra casi ni en Filón los elementos claros de la gnosis, que es la diferencia entre un Dios súper trascendente y un Dios creador. Y la búsqueda ansiosa de resolver el problema del mal. Dice, eso es independiente de cualquier crisis y puede darse, dice, aunque se dé ideológicamente antes del nacimiento de Jesús, es decir, en el siglo I antes, no tenemos ningún documento. Y los documentos que tenemos, vemos que lo que nosotros llamamos gnosis judía Sí. y judeocristiana, efectivamente, nace, como usted dice, en torno al siglo, la primera mitad del siglo II. Es decir, un tratado gnóstico tan perfecto como el Evangelio de verdad, probablemente de Valentín, se puede fechar entre el 135 y el 140. Es decir, la gnosis existía antes. Y hemos dicho, y yo lo he defendido, en la que yo promoví, la edición del Corpus Gnóstico de Nag Hammadi, que unido a los escritos gnósticos de José Montserrat, con esos dos, o sea, 2 volúmenes más 3, 5 volúmenes, tienes prácticamente, bueno, más algunos hechos apócrifos de los apóstoles, tienes prácticamente en castellano a tu disposición toda la gnosis hasta el siglo IV o V en castellano. Pues bien, yo no veo sino una atmósfera existencial, probablemente precristiana, que ya se refleja Por supuesto. en Pablo, y por eso una parte del primer volumen de Biblioteca de Nag Hammadi, escritos gnósticos, ¿no? Habla de Gnosis y Nuevo Testamento y habla de Pablo bastante largo y ahí presento lo que yo creo que puede hablarse de remedos de la Gnosis. Vale, entonces la tenemos como atmósfera dentro del cristianismo fuera de toda consideración social. Es lo que quiero decir. Es decir, Bien. hay un núcleo de personas que con la pujanza del judaísmo y con la pujanza de la espiritualidad griega, fíjate lo que te digo, una espiritualidad de cultos de misterio que pasa aparte de judíos y aparte de paganos que luego algunos acaban aterrizando en el cristianismo, se daba ya como un elemento sustancial de la espiritualidad del siglo I. Por tanto, diría, y esta es mi solución, la misteriosofía, es decir, la ciencia del misterio de por qué existe el mal en el mundo, cómo se ha generado el universo, cómo yo soy un producto en el fondo del mal y del bien, pero que desgraciadamente el mal, ¿no? me sobrepone a la parte buena, eso se da dentro del cristianismo y se da también fuera del cristianismo en un judaísmo puro y probablemente mucho antes de que hubiera ninguna crisis existencial
sociopolítica en el imperio. Bien, lo que ocurre es que esa atmósfera de preguntarse ¿qué hago yo aquí en este mundo? Es probablemente precristiana como atmósfera, aunque no se ha traducido en textos que nosotros podamos estudiar. Y que los primeros textos que podemos estudiar son del 140 o del 150, o pequeños fragmentos de los gnósticos sucesores de gente anterior, como Simón Mago, Simón, Saturnino, Carpócrates, Basílides y esos gente que son un poquito anteriores, pero de ellos queda muy poco. Quedan fragmentos. Todos los tenemos recogidos en esos libros que les he dicho. Es decir, esos fragmentos están a disposición del público en castellano, en muy buena edición, en la edición de la editorial Gredos, los gnósticos, y en la edición de la editorial Trota, de Trota, sí, sí. Nag Hammadi. Con esos 5 libritos, 2 son pequeñitos, y los otros son un poquito más grandes, ya tienes todo, como te digo. Así que yo diría que es algo así como si la misteriosofía de los medioplatónicos que existían ya antes del siglo I es la cuna de la gnosis. Es una misteriosofía que nace dentro de un sistema platónico que se populariza y que divide radicalmente este mundo de aquí abajo, que es materia, y un reflejo del mundo del uno y del bien, de la verdad, de la luz, de las ideas. Lo divide tan radicalmente que el hombre espontáneamente, a partir de la misteriosofía que ya viene de los órficos en el siglo VI, gente que dice yo puedo ponerme en contacto con la divinidad y salvarme si soy capaz de alguna manera de unir mi destino al de la divinidad. Más tarde, lo que plantea el platonismo medio es exactamente cómo debemos entender a la divinidad y su producto horrible, que es el universo. Es curioso. Doctor, le hago una pregunta. Es lo que te digo, Sí, estoy adelantando el origen de la gnosis a una especie de atmósfera que nace dentro de espíritus platonizantes. Y termino. Ahora bien, la gnosis que nosotros conocemos, que es judeo-cristiana, se genera en libros y ya es palpable y estudiable cuando unos judíos, pues que la gente diría, estos son unos locos, unos pirados, así que están locos por ahí y que piensan así, unen a dos escritos sagrados. Fíjate, a Platón, que ya lo consideran como un individuo que le podrían llamar San Platón en terminología más tarde, porque parte de sus escritos están revelando la verdad y el Génesis. Cuando los judíos empiezan a interpretar el libro constitucional del judaísmo, que es el Génesis, que luego sigue con la ley, el Éxodo y el Levítico, y la complexión. Números lo dejo aparte, con el Deuteronomio. Pues resulta que esa gente es la que funda lo que nosotros llamamos gnosis occidental, mucho antes de que hubiera ninguna crisis existencial sociológica en el imperio. Me surge una pregunta que acabo de anotar, 2 conceptos que los escucho por primera vez, la misteriosofía, por un lado, que me parece interesante, y usted habla de medio platónicos. El platónico medio, sí.
platónico medio, ¿hay alguna relación? Y por ahí estoy haciendo una pregunta por ahí un poco ignorante, pero uno ha leído a los neoplatónicos, el neoplatonismo. No, pero ¿Hay alguna relación? No, no. el Sí, neoplatonismo es sobre todo Jámblico, Porfirio sí, y las Eneadas sí, maravillosas así, de Plotino. sí, sí, Plotino, por eso estaba Claro, pero pensando en ya el, estamos en el año 260, claro, 280, es posterior. 290. Me refiero al platonismo medio que va Ujú, desde la muerte aparente o digamos, que la academia platónica que sigue viva, pero ya no es lo que era con Platón, Aristócrates o Teofrasto, si quieres, sí, sino ya como mucho más diluida, como si fuera una universidad que va perdiendo un sí. poco de potencia Rémoras. de potencia intelectual Sí, todavía, y eso se llaman los neoplatónicos, ujú, de los cuales pues quedan realmente no demasiados escritos, pero lo suficiente sí, como si usted va a, a una historia de la filosofía, verá como el platonismo antiguo, entre el platonismo antiguo y el platonismo neo, totalmente del siglo III, existen los platónicos medios, el medios. Bien, platonismo medio. Ahí me refiero yo. perfecto. Sí, era para deslindar un poquito O sea, algunos ese aspectos. platonismo medio es del siglo segundo, primero antes de Cristo. Mm, En el siglo segundo, ese platonismo medio y las escuelas estoicas y socráticas como los cínicos se habían sí, expandido por el imperio y la gente que no tenía mucha cosa que hacer y que eran filósofos expandieron por todo el imperio, incluido Israel, en el ágora a base de discursos públicos todos los días. Es decir, en el ágora tú ibas a comprar pues, pues yo qué sé, el trigo o la cebada o cualquier otro de los cereales que había entonces, no había maíz todavía, ¿no? O lo que fuera, ¿no? O leguminosas, pues entonces resulta que te encontrabas con 20 señores lanzándote discursos uno detrás de otro, porque el ágora era un lugar de encuentro, un lugar de propaganda filosófica, política o meramente económica sociológica y un lugar de compras. Tú no podías pasar de ir al mercado prácticamente todos los días porque no tenías un congelador en casa, ¿no? claro, Y sí, sí. hacía calor en el Mediterráneo y todas esas cosas. O sea, ibas al mercado y te surtías con lo que había en la temporada. Tú estabas expuesto a un bombardeo continuo de filósofos y, si quieres, charlatanes. Sí, bueno, obviamente, como en todos ámbitos, como en todos los ámbitos. En general. ¿Y qué es Sí, lo sí, que hacen esa gente antes del cristianismo? Ya desde el siglo II, ya bien asentado, pues lo que hacen es predicar un platonismo digerible, claro. masticable, asimilable, que tenía las ideas fundamentales de arriba a abajo, las Sí, ideas, el mundo reflejo, el uno, el bien, el filósofo, la eh, belleza, todo. en fin, todo lo que Sí, es sí. lo que usted encuentra en un resumen de la Wikipedia. Un breviario Un platónico, digamos. breviario, pero muy elemental. Y Sí, eso lo aprendía todo el mundo. claro, Eso basta para quien ampliara ese breviario del sí, platonismo medio, se planteara inmediatamente la pregunta, y esa es la gnosis: ¿qué hago yo aquí? sí. En un reflejo en vez de en la verdad. Ya Y totalmente fuera de mí. pasado por el tamiz, tamizado, ya como edulcorado, si se quiere, como decimos aquí. Bueno, pero básico. Y ya he Mm, dicho que dentro del ámbito en el que nace nuestra gnosis, que puede estar parte en Alejandría, pero Alejandría y Egipto, Egipto con Israel, están al lado, ¿no? ujú, Están sí, al lado, evidentemente. Las disputas, por ejemplo, por la península del Sinaí, ¿no? Están al lado, son vecinos.
Entonces, la influencia de Egipto en Israel es muy notable. Ahí puede venir de Alejandría una especie de un platonismo vulgarizado, o puede venir en el ámbito de los mercaderes y mercachifles que inundaban Siria e Israel y que provenían de toda la zona grecoparlante, es decir, no solo de la élite, la de Grecia, sino de la zona de Asia Menor, floreciente, y había invadido la Celesiria, es decir, la zona de Fenicia, donde muchos eran bilingües y hablaban arameo y griego. Quiero decir con esto que la misteriosofía, esa doctrina platónica de los órficos y de los platónicos, estaba en el ambiente perfectamente en el siglo II y I antes, aunque no hubiera producido escritos gnósticos conservados. Sí, bueno, obviamente. Ahí me surge, perdón que haga un paréntesis o una nota al pie, no recuerdo ahora la cita exacta, pero en Pentecostés, en Hechos, está toda esa suerte de, como lo que acaba de explicar muy bien, ¿no? Esa atmósfera de ciudades y de lenguas comunes, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien la lectura, decía, había en ese momento partos, medos, elamitas, los que habitan en el Ponto, en el Asia Menor, digo, y estaban todos arrumbados allí esperando la venida. No sabían que iba a venir el Espíritu Santo, según la lectura, ¿no? Estaban esperando Entonces, la venida del Mesías, la mayoría de días, estaban ahí en ese estado de febriles. desesperación, febriles. Y bueno, el texto, misteriosamente, baja una lengua como de fuego y de pronto todos se unifican en una lengua común y escuchan en su propia lengua cómo les habla el Espíritu y tal. Eso tiene que ver con esta cuestión me gustó su concepto de una atmósfera, ¿no? Como un espíritu de la época en la que esto era más permeable. Bien, yo diría que no estrictamente, porque ellos no se plantean los problemas de la gnosis, sino que es un problema revelatorio. Ajá. Es decir, lo que se juega en Pentecostés es el anuncio público, por primera vez con un milagro y por medio de la fuerza del Espíritu, que el Mesías, precisamente por la fuerza de ese Espíritu, ha sido trasladado al cielo y que precisamente por eso no ha muerto, sino que está vivo y que ha sido constituido en Señor y juez universal y vendrá. Es decir, no, en mi opinión, no tiene que ver con la gnosis, Bien. sino con un sistema revelatorio unido a lo que es, lo que quedó, según Hechos, ¿no? de la predicación de Jesús. Hombre, quedaban muchísimas cosas. La prueba de que quedaban muchísimas cosas es que no se habría compuesto 20 o 25 años después de la muerte de Jesús ese elenco de sentencias de Jesús si no se hubieran conservado en la memoria, ¿no? Lo que se llama la fuente Q, que es una reconstrucción, pero que son sentencias y dichos de Jesús. Se conservaban, pero el espíritu fundamental de Pentecostés es la Pascua, es la liberación de Egipto. Y Pentecostés, que es el recuerdo de esa liberación de Egipto, es la iluminación de que el Mesías ha llegado ya y ese Mesías va a volver pronto. Y es Jesús de Nazaret, que ha muerto y resucitado, que, repito, ha sido constituido por el Espíritu Santo, Señor y juez. O sea, que no es místico. Es un fenómeno nos queda muy poco. revelatorio. Sí. Nos queda muy poco tiempo y me encantaría poder aprovecharlo, pero acá tengo dos preguntas más. Vamos a tratar voy a ir por ahí a la más concisa. Trataremos de responderla de la mejor manera posible. Ya que estamos hablando de estas cuestiones, crisis o no, surgimiento de movimientos, la pregunta es esta: ¿considera usted que el catolicismo es una síntesis histórico-teológica de la tradición neotestamentaria greco-latina y además germánica, como piensan algunos estudiosos, o bien se trata de una simple imposición de capas culturales que se fueron asimilando sin ningún orden o sin orden alguno?
Creo que un poco lo hemos conversado en esta charla, pero por ahí para cerrar un poco la idea, en torno del catolicismo. ¿Qué quiere decir germánica? ¿Se refiere a la Reforma? Sí. ¿O se refiere al Sacro Imperio Romano Germánico? No, perdón, sí, al Sacro Imperio Romano Germánico, no a la Reforma, eso es posterior. Claro. Estamos hablando de los primeros... Es decir, que estamos en el siglo VIII cuando realmente los papas empiezan a tener fuerza porque se alían precisamente con Carlomagno y toda esa dinastía que le viene muy bien, ¿no? La dinastía carolingia, y los papas en ese momento forman una unidad. Eso se ve muy bien en la historia de Europa. Pues bien, el catolicismo es una mezcla indisoluble de una sociedad religiosa, esencialmente religiosa, bien asentada en el mundo, que tiene un montón de pensadores muy profundos a los que le hace relativo caso, pero que lo que importa es que esa sociedad bien asentada ya es la heredera desde el siglo IV en adelante, sobre todo por donaciones y herencias de particulares, de muchísimo dinero, y que se está acercando al poder político para dominar y controlar mejor a los fieles. No es un fenómeno inocuo, pero como tienen un trasfondo de un poder teológico que no se rompe, es decir, no hay un vacuum, bueno, quizás en el siglo IX y X hay una especie de vacío, de vacío, ¿no? Pero no, en el siglo VII, con Beda el Venerable y todo eso, es decir, hay un montón de teología. Es todo, nada es el resultado de una superposición de capas desordenadas, sino el progreso ordenado de la conversión de una sociedad exclusivamente religiosa y apocalíptica, escatológico, apocalíptico, explico. Sí, De una sí, totalmente. sociedad que espera el momento final, escatológica, y apocalíptica, que le han revelado que eso va a ser pronto, apocalipsis, revelación, ¿no? Sí. Y eschatón, igual final, que se transforma en el siglo IV radicalmente en cuanto va pasando lentamente de iglesia perseguida en el 300 con Diocleciano a iglesia asentada. No sabemos cómo con Constantino, porque eso del decreto constantiniano yo creo que no es histórico, pero que se va asentando y que es institución única y legal en cuanto a los religiosos desde el 380 con Teodosio el Grande. Desde el 380. Bueno, pues entonces lo que tenemos ahí es una evolución o transformación de una sociedad religiosa en una institución de poder. Claro. Sin más. Bien. Hasta hoy. Sí, hasta hoy con algunas observaciones que no vienen al caso porque... No vienen al caso porque hay que hacer no, por supuesto. 1000 matizaciones. Por y además supuesto, matizaciones sí. Por regiones, ¿eh? Sí, por supuesto, por regiones y por continentes también, y la diferencia con la Iglesia Católica Oriental Ortodoxa, o el cristianismo ortodoxo oriental o medio oriental, que bueno, eso quizás será tema para otra conversación, porque ya hemos... Pero ciertamente creo que es un cambio radical. Radical. De una sociedad puramente religiosa a sociedad religioso-política, socialmente institucionalizada y que aspira a un poder fáctico sobre sus fieles. Fáctico, político, real. Bien. Para lo cual Doctor, se une, claro, la cruz se une con la espada. Clarísimamente ya en sí, totalmente. en la época y ahí nos centramos luego en el problema de la Edad Media
bueno, que es algo que, insisto, da para, como bien dice usted, con miles de matizaciones, porque la cruz y la espada y toda la cuestión de justamente instaurar un poder universal sobre la tierra y tal, eso es propio del catolicismo en sus primeros años y bueno, hasta, digamos, qué sé yo, no sé, no quiero atisbar ninguna hipótesis ahora a vuelo de pájaro, pero en sus orígenes, lo que estábamos hablando, parte con eso, está muy bien lo que dice, es una institucionalización de algo que antes se vivía como atmósfera religiosa y espiritual, ¿no? Bien, Digo, por ahí estoy... bueno, ahora el ámbito, nos estamos un poco saliendo de lo que es mi ámbito de estudio, Sí, por eso no lo porque quiero, no quiero... yo ahí hablaría con esa suerte de cultura general que tenemos que tener al leer Sí, libros, pero yo no me he puesto a estudiar más allá. Yo he estudiado fundamentalmente el siglo I antes, el siglo I después, y ahora mi interés es cuando termine con un par de obras que tardará años, y si ya soy mayor, no sé si llegaré a profundizar más en el siglo II bien, cristiano, que es importantísimo y que yo no sí. lo he tocado apenas, salvo en los cristianismos derrotados. Doctor, le agradezco muchísimo para respetar los acuerdos previos. Hemos cumplido ya la hora de entrevista. Como siempre, un placer escucharlo y queda abierta la invitación a ampliar en los comentarios, en los debates. Y nuevamente, es un honor para nosotros tener su compañía. Ojalá podamos tener una tercera parte donde podamos Lo abordar tenemos, cosas que quedan ahí, por supuesto. sí, es cuestión, Está usted invitado siempre a nuestra casa. sí, pero le digo una cosa, Diego, que es un tema de tiempo. Yo Sí, necesito trabajar mucho y si yo respondiera que sí, absolutamente, al por eso, momento, a sí. toda invitación, estaría agobiado con 3 o 4 charlas por semana. No puede ser, no No, puede por ser. eso Por eso, por lo hemos que yo he espaciado. dicho, una charla a la semana, y resulta que ya estoy dando hora prácticamente para mayo. Ujú. Bueno, así sea para el momento que fuere, Pero si ustedes eh, lo piden de una manera formal, por el que, supuesto. el que lo pida de una manera formal, yo voy a mi agenda y veo, ¿cuál es el último? Pues apunto. Ahora bien, pido confirmación, porque ya en 2 ocasiones, solo en 2, otras han sido más bien pues, un caso de enfermedad o algo así, debo creerlo, pero solo en 2 ocasiones no les interesó por lo que sea y me dejaron plantado, Bueno, con más nosotros no le va a plantado pasar eso. que un árbol. Y claro, eso no es de recibo, no solo por mí, que yo sigo trabajando en ese tiempo, Sí, sino que no es exactamente. de recibo porque han retrasado otras peticiones ya confirmadas de otra gente más Sí, seria. Eso me así que fastidia. bueno, bien. No le va a pasar con nosotros, se lo aseguro. No, no, Doctor, estoy... voy a cerrar el programa y después lo despido personalmente en privado. Les agradecemos a quienes están viendo este video. Hemos vuelto con todo este año 2023. Doctor, le mando un gran afecto, que esté muy bien y que siga trabajando, que es muy importante lo que hace por la fe, lo voy a decir yo como católico, pero también por el estudio real de estos temas que son universales. Bueno, pues yo encantado de que gracias a ustedes, como he dicho tantas veces, que son periodistas o aficionados a o Digamos símiles que a somos, sí, sí, lectores difundidores. y difundidores, exactamente, difundidores. Me Y gusta más hasta ese cierto término. punto son ustedes prescriptores. Ajá, Que ahora está de moda emplear vocablos ingleses cuando tenemos vocablos españoles estupendísimos, pero sí. estupendísimos, que los estamos olvidando y nos estamos dejando colonizar de una manera estúpida. Ujú, Una lengua es muy sí. inteligente si realmente asimila vocablos que no tiene. Estupendo. Ujú, Pero
sustituir vocablos propios de toda la literatura por un vocablo extranjero que al principio no entiende nada, me parece absurdo porque ya lo tienes, ¿no? Eso es una pérdida, es una pérdida. Pues bien, lo que yo quiero decir es que el catedrático de universidad se difunde por libros o por sus clases con poca gente, pero si tiene prescriptores, que es como yo traduzco los influencers, Sí. Los influidores son en realidad prescriptores. Prescriptores. Porque están prescribiendo, oye, lo que tienes que comprar, y lo que vas a vestir, y lo que vas a comer, y lo que vas a pensar, incluso a dónde te vas de vacaciones. Te están prescribiendo todo con su influencia. Exacto. Son influyentes, influidores, o más bonito, prescriptores. Prescriptores. Vamos a usar ese término, entonces. Pues gracias a los prescriptores nos proyectamos desde la universidad al pueblo. Ese es nuestro objetivo. Lo despido, le mando un abrazo enorme y que tenga buen final de tarde. Y gracias a los que nos han visto.